muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Mi nombre es Carolina Ávila y aquí un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Las escuelas normales. Entre el reconocimiento histórico y el debate por su reglamentación en busca de mejorar las condiciones para la formación de educadores en el territorio nacional. Pensionados y docentes del país reclaman una fórmula que permita un incremento anual justo a sus mesadas en el marco de una discusión aún pendiente en la mesa de concertación salarial. El informe de trabajo decente 2025 de la Escuela Nacional Sindical presenta un análisis crítico sobre la situación laboral en Colombia en los 3 años del gobierno del cambio. La reglamentación de la Ley 2481 de julio de 2025 reactivó el debate sobre el futuro de las escuelas normales en el país. Mientras comunidades educativas destacan que la normativa salda una deuda histórica en la formación de maestros, también advierten sobre los riesgos por su autonomía, gobernanza y financiación. Las escuelas normales superiores han sido durante más de 2 siglos pilares en la formación de maestros en Colombia, especialmente en zonas rurales y apartadas. Con la Ley 2481, el Congreso y el Gobierno Nacional buscan darles un mayor reconocimiento institucional y permitirles ampliar su oferta académica, incluyendo la posibilidad de ofertar licenciaturas bajo un régimen especial. Sin duda permitirá que las normales, las 143 escuelas normales que existen en el país, tengan mayor reconocimiento, mejores condiciones de infraestructura, financiación, porque además la ley reconoce la gratuidad para el programa de formación complementaria y, por supuesto, fortalecer la investigación y el relacionamiento con la comunidad en la extensión institucional. Para muchos docentes, la reglamentación representa una oportunidad histórica para dignificar su labor y fortalecer la formación inicial de maestros. Sin embargo, uno de los temas que más inquietud genera es la posible pérdida de autonomía institucional. Las escuelas normales de manera permanente han tenido doble rasero de evaluación. Por un lado, tenemos inspección y vigilancia de los entes territoriales que a través de sus secretarías de educación las acompañan, pero por otro lado, pues por ejemplo, para tener la autorización de la oferta del programa de formación complementaria, pues nos debemos someter a un proceso de verificación de condiciones de calidad que hace el Ministerio de Educación Nacional a través de las salas CONACES. Desde las propias comunidades educativas se insiste en que la reglamentación debe garantizar reglas claras de gobernanza, financiación y autonomía pedagógica para evitar que las normales dependan exclusivamente de convenios con universidades y pierdan su identidad histórica. Bueno, la ley 2481 es una ley que no es ni sectorial ni es una ley transicional. Es una ley que le hace justicia por primera vez en muchos años a las escuelas normales superiores en su tradición de formación de maestros, de formación inicial de maestros. En la medida en que la saca un poquito de ese limbo en el que siempre estuvo. Entre los ajustes que proponen los maestros están la definición clara del régimen especial, una financiación estable, la asignación académica adecuada para los docentes y el fortalecimiento real de la investigación y la extensión. Todo esto con un enfoque territorial que responda a las necesidades de regiones como la Amazonía, el Pacífico o los Llanos Orientales. Entonces, poder tener una robustez en la finanza para poder garantizar la educación superior en estos territorios para nosotros es primordial. También tiene que ver con definir ese régimen especial en términos de los maestros y maestras que ya ejercemos una función allí y que requerimos de unas precisiones legislativas y normativas. La reglamentación de la Ley 2481 apenas comienza su recorrido. Para los docentes, el reto está en que este proceso sea democrático, participativo y tenga en cuenta la voz de las comunidades educativas. La inteligencia artificial ha comenzado a abrirse paso en las instituciones educativas públicas del país. Mientras algunos la ven como una herramienta para mejorar el aprendizaje y reducir las brechas, otros advierten sobre los riesgos, la falta de regulación y la desigualdad en el acceso a este campo informático.
plataformas de aprendizaje adaptativo, asistentes virtuales, corrección automatizada y análisis de datos académicos son algunas de las aplicaciones de inteligencia artificial que empiezan a llegar a los colegios oficiales. Para expertos en educación, estas tecnologías pueden apoyar a los docentes en áreas como la ciencia y tecnología y personalizar los procesos de aprendizaje, especialmente en contextos con alta demanda educativa. La inteligencia artificial, de hecho, es algo que no se puede dejar de usar porque ya todos los chicos lo están usando, va en apogeo, va en aumento, entonces pues luchar contra eso no se puede, ¿sí? Entonces pues sería una forma de ahorrar tiempos y ahorrar esfuerzos en desarrollo de proyectos de aula. Sin embargo, el uso de la inteligencia artificial también pone sobre la mesa desafíos estructurales, la conectividad limitada, la falta de formación docente en esta área y la ausencia de lineamientos claros para su implementación en el sector público. Desde los territorios, docentes advierten que hablar de inteligencia artificial en la educación pública implica primero resolver problemas históricos como el acceso a Internet, la dotación tecnológica y las condiciones laborales. También preocupa el uso ético de los datos de niños y niñas, así como el riesgo de profundizar desigualdades entre instituciones y de que los estudiantes la utilicen para realizar sus textos. Pues un riesgo es que se acostumbren mucho a las inteligencias artificiales, porque pues ya la inteligencia artificial prácticamente le da todo al estudiante. Entonces pues se malacostumbran en el uso de las inteligencias artificiales y pues como todo estudiante pues no sabe usar de buena forma esos recursos. Entonces un reto sería aprender a manejar esas herramientas. El uso que se le tiene que dar tiene que venir de las personas a las que les damos acceso a este tipo de herramientas, a este tipo de inteligencias artificiales, porque son bastantes, y del cómo enseñamos a quienes van a usarla, cómo es que la van a usar, a dar preguntas concretas para que te entreguen resultados que hagan mejorar el proceso. Mientras el debate avanza, el reto para el Estado es claro: garantizar que la inteligencia artificial se integre a la educación pública con equidad, regulación y sentido pedagógico para que se convierta en una aliada del aprendizaje y no en un nuevo factor de exclusión. Un saludo al magisterio colombiano. Empezamos un año 2026 en una lucha profunda en medio de la campaña electoral. Los sectores que siempre han atacado al magisterio vienen desarrollando una profunda campaña de estigmatización contra FECODE y sus afiliados, con el objetivo de generar una opinión para la privatización de la educación, hablando de las concesiones y de los bonos escolares. Y obviamente hacen cálculos de poder contratar una mano de obra precarizada, como existen muchas de estas instituciones, para garantizar que los recursos de la educación vayan a privadas. Por eso hacemos un llamado muy fuerte a estar alertas, a defender el derecho a la educación pública financiada, administrada por el Estado, a garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación y obviamente de las comunidades educativas. En este sentido, venimos trabajando en las mesas con el Gobierno Nacional para avanzar en los acuerdos de 2023-2025. Para nosotros es fundamental concretar la reforma al Manual de Funciones y al Decreto 915 para garantizar que el próximo concurso de ingreso contenga cargos como el de los docentes de apoyo y que se modifique la prueba eliminatoria e incluya otros aspectos como la experiencia y los contextos. Y por el otro lado, venimos en la tarea de reformar el decreto 3020 Relaciones Técnicas, el 1421 de Inclusión y otros que corresponden precisamente al trabajo de planta docente. Estamos en la lucha y seguimos trabajando por la defensa de la educación pública. Un año después de que el ELN iniciara una ofensiva armada en el Catatumbo, la guerra no solo continúa, sino que se ha degradado. Más de 90.000 víctimas ha dejado este conflicto, donde las escuelas se han vuelto campos de violencia, los maestros han huido y la desescolarización
es un fantasma que ronda. En los últimos meses, la Fundación Vivamos Humanos convocó un foro para analizar la crisis humanitaria en el Catatumbo, en donde, según la organización, más de 1000 niños no han podido ir a la escuela, pasaron de escuchar clases a vivir entre balas, cilindros bomba y drones. En estas veredas, donde habitan comunidades indígenas barí, la guerra sigue avanzando sin medir su impacto en la población civil, mientras se señala la responsabilidad del ELN y la respuesta del Frente 33 de las disidencias de las FARC. Ha afectado nuestra labor docente no desde hace un año, sino desde hace muchísimos años, porque sabemos que de nosotros está la responsabilidad como Estado de sacar adelante a generaciones de jóvenes para que vean en la educación una oportunidad de transformar sus territorios. Docentes y líderes sociales advierten que esta cifra de niños por fuera del sistema educativo podría aumentar en el 2026 debido a minas antipersona, reclutamiento forzado y el uso de drones con explosivos. Ha generado grandes dificultades en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, porque no es fácil enseñar en un contexto de violencia. También esto ha permeado lo que es la permanencia escolar. Nos ha llevado a los maestros a crear herramientas o a reutilizar herramientas que se llevaron a cabo en la pandemia, como la virtualidad, y buscar la manera de que el estudiante se sienta acompañado por el maestro. Solo en 2026 se han registrado 84 ataques con drones que ya dejan 121 personas muertas, la mitad civiles, entre ellas un niño de 12 años. Es que desafortunadamente lo que está pasando en el Catatumbo estuvo advertido durante mucho tiempo, en gran parte por la Defensoría del Pueblo y las alertas tempranas, pero toda la capacidad que tenemos para advertir el riesgo, que es mucha y le agradecemos enormemente, especialmente al sistema de alertas tempranas de la Defensoría, es una capacidad que no tenemos en Colombia para la protección efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en Tibú hay alertas de reclutamiento y las alcaldías terminan proponiendo acciones como capacitar a los profesores en la importancia, y esto no lo hacen porque las recomendaciones no sean claras, esto no se hace porque no entiendan la necesidad, esto se hace porque las alcaldías de todo el Catatumbo son de categoría 6 y entonces tienen una capacidad sumamente chiquitica, y además nosotros en Colombia también tenemos una maña que dice, bueno, pero algo se hará con los 4 pesos que usted tiene, alcalde, y pues efectivamente los alcaldes hacen lo que pueden, pero no pueden con más. Mientras el olvido crece, tanto Asinord como líderes comunitarios y docentes insisten en que esta tragedia fue anunciada y que en el territorio la guerra sigue arrebatándole a los niños la escuela y el futuro. El reajuste del 5,1% decretado para las pensiones superiores al salario mínimo a partir del 1 de enero de 2026 volvió a agitar el debate sobre este tema. Centrales obreras y organizaciones de pensionados sostienen que el incremento no debe hacerse con base en el IPC porque resulta insuficiente frente al alza del salario mínimo y el costo de vida en Colombia. Desde 1994, el incremento de las pensiones en Colombia se realiza cada 1 de enero con base en el índice de precios al consumidor, tal como lo establece el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Para este año, el reajuste fue del 5,1%, una cifra que, según los pensionados, no compensa el aumento del costo de vida. ANET considera que ese es un reajuste que nos ha venido dejando muy retrasados y se ha venido perdiendo la capacidad adquisitiva de los pensionados. Para hablar del solo magisterio, tenemos más de 250.000 maestros pensionados hoy. Y si es a nivel nacional de todos los trabajadores, más o menos 2.200.000 pensionados en Colombia hay. Y ese es el reajuste que se aplica a las pensiones. Lógicamente, las pensiones del mínimo se reajustan de acuerdo al mínimo. El inconformismo aumenta al compararse con el incremento del salario mínimo, que este año fue del 23%. De acuerdo con las organizaciones de pensionados, esta diferencia amplía aún más la brecha entre los ingresos de los trabajadores activos y quienes ya se encuentran retirados. A esta situación se suma que, según los docentes pensionados, las mesadas actuales representan cerca del 50% del salario que devengaban en actividad, debido a descuentos y a que no se incluyeron todos los factores salariales al momento de la jubilación.
como este año el salario se incrementa en el 23%, pues lógicamente va a quedar mucho más atrás las pensiones. Estamos perdiendo un 17.9% con respecto al aumento de las pensiones. Fuera de eso, los pensionados tenemos que pagar mensualmente el 12%, si son más de 3 salarios mínimos hoy, entre 2 y 3 pagan el 10% y ningún maestro gana menos de 2 salarios mínimos de pensión, por lo tanto somos damnificados en el sentido que nos rebajan el 12% de la pensión que ya venía del 75% del momento que nos pensionamos y ni siquiera incluyeron todos los factores salariales. Ante este panorama, los pensionados solicitan una reforma al artículo 14 de la Ley 100 que permita una nivelación real y justa para todos, por lo cual esperan que el Gobierno Nacional presente este año ante el Congreso de la República el proyecto de reforma que ya ha sido redactado y presentado por las centrales obreras desde el año pasado en la Mesa de Concertación Salarial y que busca modificar la cifra de incremento salarial tanto para los pensionados como para los docentes pensionados. Mientras tanto, hacen un llamado a los docentes y trabajadores pensionados del país a unirse en la defensa de un reajuste que garantice condiciones de vida dignas. Para las centrales, el peso organizativo de FECODE ha sido clave, no solo en la defensa de los derechos del magisterio, sino también en las luchas más amplias del movimiento sindical. Compañeras y compañeros maestros de Colombia, un saludo especial desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Para este año 2026 tendremos la final nacional de los deportes de conjunto, tendremos la final nacional de deportes individuales y nuevamente nuestro encuentro folclórico y cultural del magisterio colombiano. Esperamos que en el mes de febrero se expida la circular que reglamenta cada una de estas fases, además de las fases zonales municipales y las fases departamentales. Ya pasando al tema de los acuerdos pactados con el gobierno nacional, hay que decir que estamos trabajando en la modificación del decreto 3020 que traerá para Colombia unos parámetros diferentes, la exigencia de los orientadores, la exigencia de más coordinadores en las instituciones educativas y además un parámetro más bajo de número de docentes con relación a los grupos de estudiantes. Entonces esperamos que se modifique, que se haga la modificación también que esperamos al decreto 1421 que tiene que ver con inclusión educativa. Se ha hablado últimamente de la convocatoria al concurso de ingreso a la carrera docente. Le decimos a los maestros de Colombia y para quienes estén interesados que se va a hacer la modificación del manual de funciones, resolución 3842, la modificación del decreto 915 que establece todos los parámetros de ingreso a la carrera docente y ello traerá consigo pues seguramente el retraso de la convocatoria para el concurso de méritos que permite el ingreso a la carrera docente. Estas modificaciones desde luego se hacen para generar más garantías a quienes aspiran a ingresar a la carrera docente. Compañeras y compañeros maestros, el Comité Ejecutivo sigue trabajando en la implementación de los acuerdos pactados para los maestros de Colombia. A finales del año anterior, la Escuela Nacional Sindical presentó su informe de trabajo decente 2025, en el que concluye que pese a los avances normativos y a un entorno económico favorable, Colombia aún enfrenta importantes desafíos para consolidar empleos dignos y estables. En los 3 años del gobierno de Gustavo Petro, el país pasó de la pospandemia a una fase de estabilización económica con desempleo en 8,6%, la cifra más baja en más de 2 décadas, inflación controlada alrededor del 5% y un salario mínimo que ha fortalecido la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Sin embargo, la Escuela Nacional Sindical advierte que la calidad del desempleo sigue siendo el talón de Aquiles. La informalidad permanece en 55% y modalidades
profesiones no tradicionales como plataformas digitales y teletrabajo continúan sin cobertura plena en seguridad social. Las brechas de género tampoco ceden. En 2025 la desocupación femenina fue de 11,2% frente al 7% masculino, especialmente marcada en jóvenes y zonas rurales. Por ello, desde la Escuela Nacional Sindical sugieren algunas acciones urgentes que deberá tomar el gobierno y el sector privado para enfrentar de manera efectiva estas desigualdades laborales que parecen estructurales. Desde el gobierno insisto en la importancia de la cotización por días y proporcional a los ingresos en el caso de los trabajadores independientes. Igualmente el tema de las ventanillas únicas digitales para todos los procesos que tengan que ver con la formalización. Por otro lado está el tema de la activación del sistema de cuidado para poder activar o ampliar los tiempos libres de las mujeres y avanzar en la inspección con enfoque en la Convención 190 para el caso de los sectores feminizados. En el plano normativo, el informe destaca la adopción de la Política Pública del Trabajo Digno y Decente, Decreto 1527 de 2024, y la aprobación de la Ley 2466 de 2025, que impulsa la formalización, fortalece la estabilidad laboral, mejora las garantías sindicales e introduce reglas para el trabajo en plataformas. Aún así, la Escuela Nacional Sindical subraya que su impacto dependerá de la reglamentación y de una inspección laboral robusta. El diálogo social es identificado como el punto más débil del periodo. Pese a acuerdos puntuales, la Comisión de Concertación no logró articular de manera integral las reformas. Los principales cuellos de botella están asociados a 3 aspectos concretos. En primer lugar, hacen falta reglas y pasos claros. Urgen decretos que incluyan el cómo. En segundo lugar, están las garantías de cumplimiento de las normativas. Se necesitan más inspectores especializados, protocolos por sector y un canal digital para denunciar y con tiempos o plazos límites para recibir respuestas. En último lugar está el tema de los aportes para los trabajadores independientes y la economía popular. De cara a este nuevo año, el informe plantea como claves la implementación territorial de las reformas, la consolidación del Sistema Nacional de Cuidado, la reducción de la informalidad y el fortalecimiento sindical. La Escuela Nacional Sindical concluye que el reto ya no es anunciar nuevas transformaciones, sino hacer efectivas las ya aprobadas, con reglas claras, monitoreo público y diálogo social con resultados. El accionar del ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, no solo persigue migrantes, también instala el miedo como política pública. Especialistas advierten sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos y un impacto humano profundo en esta población. Vestidos de civil y sin órdenes visibles, así van los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, cerca de las escuelas y de los centros de regularización de estatus migratorio a donde acuden las familias migrantes. Incluso pretenden irrumpir en las iglesias, así como redadas y detenciones con perfilamiento racial. ICE, una agencia que acumula denuncias con prácticas discriminatorias y uso excesivo de la fuerza. También ha tenido acciones que son bastante cuestionables, como redadas, incluso agentes del ICE por primera vez no tienen sus uniformes, sino están vestidos de civiles para poder llegar a escenarios donde viven están las comunidades migratorias. También redadas que paran a las personas a veces solamente por su fenotipo, por todos los prejuicios raciales y culturales que puede haber hacia los migrantes. Más de 32 personas han muerto en centros de detención migratoria, al menos 9 han sido asesinados durante operativos, y a esto se suma un fenómeno silencioso, la autodeportación. Y es que muchos migrantes están viviendo niveles de estrés muy altos, que efectivamente no pueden salir de sus casas, no pueden trabajar y pues en última medida no pueden ejercer una labor profesional o tener un trabajo en Estados Unidos, un motivo por el que llegaron a este país, y pues deciden regresar a sus países de origen. Una política migratoria cuestionada por Amnistía Internacional y otras ONG, que advierte sobre el costo humano que padecen las familias que viven bajo estrés extremo, confinadas y sin acceso a servicios básicos. Ha habido una caída de mano de obra
disponible, y eso sin duda pues va a generar unos efectos económicos importantes para las economías locales y por supuesto para la economía nacional, y por supuesto en términos ya tal vez más sociológicos y más psicológicos para la población migrante, y está viviendo pues altísimos niveles de estrés en Estados Unidos. Para la Federación, criminalizar la migración es incompatible con la defensa de la dignidad humana y los derechos universales, más cuando afecta directamente la educación. Docentes reportan que niños y niñas han dejado de asistir a clases por temor de regresar a casa y no encontrar a sus padres porque han sido detenidos por ICI. Un cordial y fraterno saludo al Magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a las diferentes organizaciones sociales y populares del país. El pasado martes, el Comité Ejecutivo de FECODE desarrolló un seminario interno que inició con la realización de un panel de análisis de la coyuntura nacional e internacional, donde escuchamos a las diferentes fuerzas políticas que hacen presencia en el Comité Ejecutivo. Finalizamos con un mensaje de unidad en la lucha y en consensos para lograr representaciones en el Congreso de la República que defiendan los derechos del magisterio, los trabajadores y el pueblo colombiano. El seminario también realizó una revisión y verificación del estado de cada uno de los acuerdos del acta firmada el 1 de julio del 2025. Buscaremos este año en las mesas con el gobierno nacional que haya avances concretos. Precisamente sobre los acuerdos puntualizamos y verificamos con nuestros representantes de FECODE ante el FOMAT y nuestros equipos estructuradores la proyección de presupuesto del fondo para el 2026, la cual se votó de manera positiva durante la reunión del Consejo Directivo del FOMAT que tuvo lugar este mismo día martes. Insistimos que la sostenibilidad financiera del fondo está garantizada y que el Ministerio de Hacienda se comprometió a girar recursos suficientes para cumplir con las responsabilidades. También en la noche del martes, el Comité Ejecutivo se reunió con el ministro de Hacienda para tratar varios temas. FECODE reiteró la importancia de la oportuna expedición de los decretos de salarios para el magisterio. La respuesta del ministerio es positiva y estamos atentos a que haya una gestión ágil que permita que los maestros puedan contar pronto con el incremento de salarios del 2026. Asimismo, una vez se expidan los decretos salariales, se continuará con la expedición del decreto de reconocimiento para los maestros y maestras del Estatuto 2277. De igual manera, se reactiva la discusión y estudio sobre la prima de medio año. El pasado miércoles salimos a las calles a defender masivamente y con decisión el salario mínimo vital y la reforma pensional. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. La invitación antes de despedirnos es a conectarse enseguida a través de nuestras redes sociales a Encuentro Radiovisual en Vivo. Recuerden suscribirse, seguirnos y visitarnos en TikTok, X, Facebook e Instagram y estar atentos a Frecuencia F, el espacio informativo institucional de los miércoles a las 6 de la tarde. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.